Hola, mis queridas. Sean muy bienvenidas a Historias de Separación. Mi nombre es Fernanda, tengo 44 años. Soy regiomontana, ¿saben? De Monterrey, con la familia toda por Perto, con ese olorcito a carne asada los domingos y el sonido de mi mamá cantando en la cocina. Hoy, ese recuerdo parece una fotografía de otra vida. Una vida que me fue robada, trancada en un álbum empoeirado no por aún da miña memoria. Les hablo desde un departamento pequeño y frío en Santiago, en Chile. Una ciudad linda, majestosa, espremida entre la cordillera de los Andes, que no inverno fica coberta de neve como un cartón postal, y o distante océano Pacífico. Pero para mí, estas montañas que parecen tocar el cielo se han convertido en las murallas de mi prisión. El aire aquí es seco, diferente al abrazo húmedo de mi tierra. A veces, el frío que siento parece venir de adentro, del vacío que se instaló en mi pecho. Un penal a cielo abierto donde cumplo una condena que nunca fue mía, lejos de mis dos más grandes tesoros, Santiago, mi niño de ojos curiosos y corazón de poeta, y Camila, mi pequeña flor, fuerte y terca como yo. Vine aquí hoy a abrir mi corazón, a rasgar mi alma y contar cómo perdí la custodia de mis hijos ante un padre extranjero. Si eres nueva por aquí y te interesan las historias de mujeres reales que enfrentan batallas gigantescas y buscan su fuerza en los escombros, ya suscríbete al canal, porque aquí nos apoyamos y entendemos que ningún dolor es solitario. Mi historia es sobre cómo, en un intento desesperado por huir de una telaraña de violencia psicológica, de control sutil y de un miedo que comenzó a asfixiarme, terminé siendo etiquetada como una criminal internacional. Una secuestradora. Deténganse un segundo y sientan el peso de esa palabra. Secuestradora. Yo, que pasé noches en vela con ellos en brazos por la fiebre, que me sé de memoria cada lunar de sus cuerpos, que les enseñé a decir mamá, papá, agua, amor. Fui llamada secuestradora por un sistema legal que no ve lágrimas, que no escucha el grito de una madre aterrorizada. Él usó la ley como un arma. La ley más fría e implacable de todas, el Convenio de la Haya, se convirtió en el instrumento de su venganza. Y yo, por amarlos demasiado, por intentar protegerlos, fui condenada. Lo más cruel es que esa etiqueta se te pega. En los pasillos de los tribunales, en las miradas de los funcionarios, yo no soy Fernanda. Soy el número de expediente, la madre mexicana que raptó a sus hijos. No conocen mi historia, solo conocen la acusación. Y eso te deshumaniza de una forma que no sé explicar. Los primeros minutos de una historia como esta son los más difíciles de contar. Es como forzar el cuerpo a caminar sobre vidrios rotos, reviviendo cada corte, cada dolor. Es revisitar los recuerdos que un día fueron felices y verlos ahora, a través del lente de la verdad, y darte cuenta de que quizás nunca fueron tan felices. Esa es una de las cosas más duras. Cuestionar tu propio pasado, tu propia percepción. Pero necesito contar. Me prometí que lo haría, no solo por mí, sino por otras. Necesito que otras mujeres, quizás tú que estás ahí escuchándome ahora, con el corazón apretado y una duda sembrada en el alma sobre tu propia relación, puedan ver las señales que yo, por tanto tiempo, ignoré o justifiqué. Señales que eran sutiles como una brisa, pero que, con el tiempo, se convirtieron en un huracán que lo destruyó todo. Mi historia es de dolor, es de pérdida, de una nostalgia que llega a doler en los huesos, pero les prometo que también es una historia de fuerza. La fuerza de una madre que, aún rota en 1000 pedazos, se niega a quedarse en el suelo, se niega a dejar que la narrativa de un hombre vengativo y de un sistema fallido sea su verdad final. Si crees en el poder de compartir para sanar, si sientes que necesitas escuchar sobre viajes de superación, quédate conmigo hasta el final. Quizás, en mi camino, encuentres un espejo para tu propia fuerza, para tu propia resiliencia. Aquí, entendemos que ninguna de nosotras está verdaderamente sola. Y este viaje, como muchos de los nuestros, comienza de la forma más hermosa y traicionera posible, con un sueño de amor, un sueño que agarré con todas mis fuerzas, sin saber que me llevaría a mi peor y más larga pesadilla. Mis queridas, para empezar nuestra plática, quisiera saber,
¿Cuál ha sido el sueño más grande que han tenido y qué sacrificaron por él? ¿Ustedes creen que el amor, al principio, esa pasión abrumadora, puede dejarnos ciegas ante las señales de peligro? Dejen sus comentarios aquí. Empecemos a tejer esta red de apoyo juntas. Todo comenzó en Playa del Carmen. La Riviera Maya, con su energía caótica y contagiante, fue el palco donde mi castillo de arena comenzó a ser erguido. Yo tenía 32 años. Estaba en la cima de mi carrera como administradora en una multinacional en Monterrey. Tenía un puesto de gerencia, mi equipo, mis proyectos, mi reconocimiento. Me tomé unas vacaciones con 2 amigas de toda la vida, de esas con las que no necesitas ni hablar para entenderte. Era un tiempo de absoluta ligereza, de margaritas en la playa, de bailar cumbia en los bares de la Quinta Avenida. Fue en una noche cálida, en un antro, en medio de esa mezcla de sonidos, colores y olores, que lo conocí. Matías. Él era chileno y estaba pasando una temporada en México por un proyecto de trabajo, pero aprovechaba sus días libres con ese aire de turista encantado. Se acercó, preguntó si podíamos tomarle una foto con sus amigos, el pretexto más viejo del mundo. Y lo que comenzó ahí se convirtió en una plática de horas, recargados en una barra, mientras el mundo giraba a nuestro alrededor. Tenía una sonrisa fácil, una mirada profunda, casi melancólica, y una caballerosidad que parecía sacada de una película antigua. Hablaba de Chile, de las montañas, de los vinos, de la poesía de Neruda, con un orgullo, una pasión que me dejaba hipnotizada. Nos enamoramos con la urgencia de quien sabe que el tiempo es un lujo. Pero nuestra burbuja de ensueño tenía fecha de caducidad. Mis 10 días de vacaciones llegaron a su fin, coincidiendo con el término del proyecto que lo mantenía en México. El día de su partida, el día en que él volvería a su vida en Chile, transformó el aeropuerto en un escenario de drama. Lloramos como si el mundo se fuera a acabar, prometiéndonos que ese no sería el fin. Y, para mi sorpresa, cumplió. Comenzamos un noviazgo a distancia que desafiaba la lógica, la nostalgia y los diferentes ritmos de vida de cada país. Eran horas y horas, madrugadas enteras platicando de todo y de nada. Me mandaba regalos, libros de poesía chilena con los pasajes que le recordaban a mí subrayados. Yo me sentía la protagonista de una novela. Él venía a México una vez al mes. Eran fines de semana mágicos en Monterrey. Le presenté mi vida. Mis amigos lo adoraron. Mis papás quedaron encantados. Recuerdo una vez que fue a una comida en casa de mi abuela. Se sentó a su lado. Escuchó sus historias por horas con una atención genuina. Se comió 3 pedazos de su flan napolitano. A la hora de irse, mi abuela, que era una mujer de carácter, me dijo con los ojos llorosos: «Este muchacho tiene el alma buena, mijita. Cásate con él». La bendición de mi abuela fue para mí un sello de aprobación divina. Mi vida en Monterrey era buena, completa. Amaba mi trabajo, tenía mi departamento decorado a mi gusto, mi independencia económica, mis rituales. Pero el amor por Matías comenzó a ocupar todos los espacios. Yo iba a Santiago en mis vacaciones, y él me mostraba un mundo nuevo, sofisticado. Un mundo de vinos caros, restaurantes elegantes y paisajes que te quitaban el aliento. Su familia me recibió bien, de una manera formal pero educada. Era una familia tradicional chilena, donde las apariencias importaban mucho. Yo estaba enamorada no solo de él, sino de todo lo que representaba. Un futuro diferente, una aventura, una familia que parecía perfecta. 1 año y medio después, en uno de esos viajes, descubrí que estaba embarazada. Embarazada de Santiago. La prueba de farmacia positiva en el baño de su departamento en Santiago fue un shock, un terremoto, una mezcla de pánico y una felicidad abrumadora. Y con la noticia vino la decisión, que pareció la única posible. Yo me mudaría a Chile. Él argumentó, de forma lógica, que sus negocios estaban allá, que él no podía simplemente mudarse. Y yo, una profesionista con una carrera sólida, lo dejaría todo. Mi familia se quedó con el corazón en la mano, pero me apoyó. Lo importante es tu felicidad, hija. Y yo, ciega de amor, con la ilusión de que el amor todo lo supera, hice las maletas. Dejé atrás mi puesto, mi equipo, mis amigos, mi ciudad, la seguridad de mi red de apoyo. Todo, por nuestro amor, por nuestra familia que estaba comenzando. En mi cabeza,
Era el sacrificio que el amor exigía. ¿Qué no hace una mujer por un sueño, verdad? Mal sabía yo que aquel avión, que despegaba de Monterrey rumbo a Santiago, no me llevaba a un sueño, sino al inicio de mi exilio. Un exilio dorado, pero al fin y al cabo, un exilio. Mi llegada definitiva a Santiago fue el primer cubetazo de agua fría a mi fantasía romántica. El plan que Matías me había vendido, de que rentaríamos un lugar nuestro en cuanto yo llegara, se deshizo como humo. La primera señal de alerta, esa que hoy parpadea en rojo neón en mi memoria, apareció justo en la primera semana. Nos fuimos a vivir con sus papás. «Es temporal, mi amor», decía, con esa voz mansa que tenía el poder de desarmarme. «Su casa es enorme, hay un piso entero solo para nosotros. Así juntamos dinero más rápido para comprar nuestro nidito, algo perfecto, a nuestro gusto. Piensa en esto como una inversión en nuestro futuro». Y yo, con las hormonas del embarazo dejándome sensible, vulnerable y queriendo agradar, acepté. Creí que era un gesto de prudencia, de un hombre que planeaba el futuro. La casa era, en efecto, muy grande y bonita, en una colonia de mucho dinero en Santiago. Pero no era mía. Yo vivía en un estado constante de visita, una invitada a largo plazo. Mi suegra era la reina absoluta de ese castillo, una mujer elegante, de postura impecable, pero con una mirada que juzgaba en silencio. Todo funcionaba a su manera, en su tiempo. Los horarios de las comidas eran sagrados. La decoración era intocable. La cocina, para una regiomontana que demuestra amor a través de la comida, era un territorio extranjero que yo no tenía permiso de conquistar. Recuerdo un día en que, con una nostalgia inmensa de casa, decidí hacer un cabrito al pastor. La cocina se impregnó de ese olor que para mí es un abrazo. Cuando ella llegó y sintió el aroma, no dijo nada, pero su rostro se contrajo en una máscara de desaprobación. Más tarde, le comentó a Matías, lo suficientemente alto para que yo escuchara, que yo era muy cochina para cocinar y que era mejor evitar la cocina. ¿Matías? Él estaba en su gloria. Volvió a ser el matute, el hijo de mami. Llegaba del trabajo y la comida estaba en la mesa, la ropa lavada y planchada. Para él nada había cambiado. No se daba cuenta, o fingía no darse cuenta, de mi incomodidad, de mi creciente soledad. Intenté hacer amistades. Conocí a algunas mexicanas que vivían en Santiago. Organicé un café. Cuando le conté a Matías, reaccionó con unos celos extraños. «Cuidado con quién te juntas, mi amor. La gente es muy interesada». Cuando salí con ellas, me llamó decenas de veces. La segunda vez que organicé algo, él sacó una cena de último minuto con la familia. Me estaba aislando sutilmente. Llegó a decirme, «No necesitas otras amigas, me tienes a mí y a mi mamá». Santiago nació, y mi soledad aumentó. Estaba viviendo un puerperio en un país extranjero, sin mi mamá, sin mis amigas. La depresión posparto me pegó con fuerza, pero no tenía con quién hablar. Matías decía que eran tonterías, que yo tenía todo de lo bueno y lo mejor. Fue ahí que su papel de juez se volvió aún más claro. Un día, mi suegra, con la mejor de las intenciones, quiero creer, le dio un té a Santiago, que tenía apenas 4 meses. Yo, siguiendo la indicación del pediatra, le dije que solo podía tomar leche materna. Ella se ofendió. En la noche, Matías nos sentó en la mesa del comedor, él en la cabecera, yo a un lado, su mamá del otro. Su papá veía todo en silencio, desde su lugar. «Ahora, ustedes dos van a conversar y se van a arreglar. No quiero este ambiente en mi casa». No era mi compañero, mi defensor. Era el árbitro neutral, poniéndome a mí, su esposa y madre de su hijo, al mismo nivel de un malentendido. Me sentí minúscula, humillada y juzgada por un tribunal familiar silencioso e implacable. Apenas me había recuperado física y psicológicamente cuando, solo un año después del nacimiento de Santiago, empecé a sentirme extraña. Un cansancio que no se iba, náuseas matutinas que atribuía al estrés. Cuando le comenté a Matías, fue rápido en descartarlo. «Son ideas tuyas, Fernanda. Te estás buscando enfermedades». En secreto, con el corazón en la mano, compré una prueba de farmacia. Me encerré en el baño, rezando para que fuera negativa. Cuando vi las 2 rayitas aparecer, no sentí la alegría de la primera vez. Lo que sentí fue un pánico helado, un nudo en la garganta. Otro hijo.
Tan rápido. Me miré en el espejo y vi a una prisionera. Cada hijo era un eslabón más en la cadena que me ataba a esa vida, a ese país, a ese hombre. Cuando le conté a Matías, abrió una sonrisa triunfante. ¡Qué maravilla, mi amor! Yo sabía. Tendremos la parejita, una familia perfecta. Su alegría contrastaba de forma cruel con mi desesperación silenciosa. Él veía la familia de Comercial completándose. Yo veía los barrotes de mi jaula cerrándose en definitiva. Y así, de forma aterradora y atropellada, llegó Camila. Y con ella, la certeza de que cualquier sueño de irme estaba, ahora, 2 veces más lejos. Con la llegada de un segundo bebé, la casa de sus papás se volvió logísticamente inviable. Fue con el nacimiento de Camila que, finalmente, Matías cedió a mis súplicas. Rentamos una casa solo para nosotros, en una colonia elegante. Por un breve y frágil momento, tuve la esperanza de que tener nuestro propio espacio, nuestra privacidad, podría salvar lo que aún quedaba de nosotros. Mal sabía yo que solo estaba cambiando una jaula grande por una más pequeña y solitaria. Buscamos terapia de pareja, por mi insistencia. La primera psicóloga, una señora con experiencia, fue categórica. Matías, Fernanda se está anulando. Necesitan un espacio de ustedes, una identidad como pareja, o este matrimonio no va a sobrevivir. Su reacción fue inmediata. Salimos del consultorio y dijo, no me gustó, muy feminista, no vamos a volver. El segundo terapeuta, un hombre, sugirió que él necesitaba ser más compañero en mis vulnerabilidades. La misma reacción. Este tipo no entendió nada. Es un psicólogo de manual. Siguiente. No quería ayuda. Quería validación. Quería a alguien que le dijera que su mundo perfecto estaba, de hecho, perfecto. Y yo, por amor a mi hijo, por miedo a la soledad, por no querer admitir ante mí misma y ante el mundo que mi cuento de hadas era una farsa, continué. Continué borrándome, un poquito cada día, hasta casi desaparecer por completo. Por fuera, éramos la personificación de la familia de Comercial. Las redes sociales de Matías eran un escaparate de éxito y felicidad. Fotos nuestras en viajes a la nieve en Bariloche, con los niños abrigados y sonrientes, pareciendo una familia de catálogo. Fines de semana en resorts. Comidas de domingo con toda la familia reunida alrededor de una mesa abundante, todos brindando por la vida. Teníamos una vida materialmente envidiable, y eso era innegable. Pero el lujo era la cubierta de un pastel amargo y seco. Dentro de las 4 paredes de nuestra casa, la opulencia se transformaba en opresión. El control de Matías era un arte sutil y cruel, una violencia que no dejaba marcas en el cuerpo, pero que abría cráteres en el alma. El control financiero era su principal herramienta. Parecía generosidad, pero era una correa. Yo no tenía mi propio dinero. Me dio una tarjeta de crédito, una adicional de la suya, con un límite altísimo. «Compra lo que quieras, mi amor. Tú y los niños se merecen lo mejor», decía. Pero yo sabía que cada gasto era monitoreado. Recibía las notificaciones en su celular. Recuerdo vívidamente una vez que quise inscribirme en un curso en línea de marketing digital de una universidad mexicana. Sentía mi cerebro atrofiándose, mi antigua identidad profesional desvaneciéndose. Quería actualizarme, sentirme productiva, tener algo mío. Pasé días investigando. Estaba genuinamente emocionada. Cuando le presenté la idea, con un brillo en los ojos, me miró con una ternura condescendiente que me helaba. «Mi amor, qué buena idea. Pero, ¿no crees que te vas a sobrecargar? Con Santiago y Camila tan pequeños, la casa, quiero que descanses, que te cuides. Yo trabajo duro justamente para que tú no tengas que hacerlo. ¿Por qué no usas ese dinero para un paquete de masajes o para comprar esa bolsa que te gustó en el aparador el otro día?» Me desarmó con su falso cuidado. Rechazar su oferta me haría parecer mal agradecida. Aceptarla era admitir que mi único papel en el mundo era ser un adorno y una cuidadora. Desistí del curso. Las humillaciones eran constantes, disfrazadas de bromas o críticas constructivas. Recuerdo una cena que ofrecimos a sus socios. Pasé el día en la cocina. Preparé unos chiles en nogada que eran mi especialidad. Fue un éxito rotundo. Los invitados me llenaron de halagos. Me sentí competente, interesante, la Fernanda de antes. Esa noche, después de que todos se fueron,
Mientras me quitaba el maquillaje, comenté feliz: «Creo que sí les gustó mucho, ¿verdad?». Y él, que estaba sentado en la cama, respondió sin quitar los ojos del celular: «Sí, fuiste una anfitriona perfecta. Eres una excelente ama de casa, una madre espectacular». Hizo una pausa, y yo esperé un cumplido. Pero lo que vino fue el golpe. «Es una lástima que te hayas conformado con ser solo eso, ¿no? Tenías tanto potencial». El aire se me fue de los pulmones. Usó mi momento de orgullo para ponerme de nuevo en mi lugar, para recordarme que, a sus ojos, yo era un potencial desperdiciado. Recuerdo una noche. Yo estaba exhausta. Camila, todavía una bebé, había pasado el día con cólicos. Yo estaba en la cama, en pijama, solo queriendo silencio. Él se acostó a mi lado, prendió la laptop y comenzó a ver videos pornográficos, tocándose sin la menor ceremonia, como si yo fuera un mueble, un objeto invisible en el cuarto. El sonido explícito llenaba el silencio de nuestra habitación. Me di la vuelta, mordiendo la almohada para ahogar el sollozo. Sentí el calor de la vergüenza subir por mi cuello. No se trataba de sexo, se trataba de poder. Era él mostrándome que yo ya no tenía valor como mujer para él, que mi cuerpo, que había gestado a sus hijos, era ahora asexuado, invisible. Prefería a mujeres anónimas en una pantalla. Las lágrimas bajaban por mi cara en silencio. Cuando terminó y se dio cuenta de que yo estaba llorando, suspiró, impaciente: «Ay, Fernanda, no vas a empezar con el drama, ¿verdad? Eres muy sensible. Es solo sexo, no significa nada». Esa noche, no solo me sentí invisible, me sentí sucia, violada en mi intimidad, en mi espacio más sagrado. El golpe más devastador, el que me mostró la profundidad del abismo que nos separaba, vino durante la enfermedad de mi papá. Fue diagnosticado con un cáncer de páncreas. Mi mundo se derrumbó. Ese hombre, mi héroe, mi puerto seguro, se estaba desvaneciendo. Comencé el maratón México-Chile. Pasaba 2 o 3 semanas en Monterrey, sumergida en la rutina de hospital, quimioterapia, noches mal dormidas, viendo a mi mamá deshacerse en desesperación. Y luego volvía a Santiago, por Santiago y Camila, que me necesitaban. Yo vivía hecha pedazos, en un estado permanente de agotamiento y luto anticipado. En una de esas veces, yo estaba en terapia intensiva con mi papá. Había tenido una complicación, estaba intubado. El médico nos había llamado para una plática seria. El ambiente era de muerte. Mi celular vibra en la bolsa. Veo el nombre de Matías. Salgo al pasillo frío del hospital, con olor a desinfectante, y contesto, con una pizca de esperanza de que llamara para darme ánimos. «Hola, querida», dijo con la voz animada. «Oye, la presión aquí en el trabajo está tremenda. Cerré un contrato grande. Unos amigos y yo decidimos tomarnos una semana para celebrar y despejarnos. Nos vamos a Cancún, a bucear, a relajarnos. Todo bien por ti, ¿verdad?». Me quedé completamente sin aire. Del otro lado, oía las voces de sus amigos de fondo, riendo, planeando la fiesta. Y yo ahí, en un pasillo de hospital, con la noticia de la muerte inminente de mi papá en la cabeza. Apenas murmuré un «está bien» y colgué. Volví al cuarto de mi papá, le tomé la mano y lloré como una niña. Más tarde, mi mamá me vio con los ojos hinchados y preguntó si Matías había llamado. No pude mentir. Llamó mamá, para avisar que se fue a Cancún con sus amigos. La mirada que mi mamá me dio no fue de coraje hacia Matías, fue de un dolor, una lástima por mí, que me rompió en pedazos. Ella vio, en ese momento, la verdad que yo intentaba esconder, y el amor que sentía por él murió ahí, en ese pasillo frío, al sonido de las máquinas que mantenían a mi papá vivo. Solo quedó el miedo de qué más sería capaz de hacer. Ni siquiera preguntó cómo estaba mi papá. El punto de quiebre, el momento en que el miedo finalmente sofocó cualquier resto de esperanza o conformismo, sucedió en una noche fría y húmeda de invierno. Mi papá ya había fallecido y yo cargaba un luto que parecía haberse instalado permanentemente en mi pecho. Nuestra relación, la de Matías y mía, era un campo minado. La distancia entre nosotros era un océano. Vivíamos como 2 extraños, educados, pero distantes. La casa era silenciosa, llena de palabras no dichas y resentimientos.
Esa noche, una discusión trivial sobre las vacaciones de los niños escaló a algo terrible. Él quería ir a la nieve, como siempre. Yo, sintiendo una necesidad desesperada de conexión con mis raíces, sugerí que pasáramos un mes en México, con mi mamá. Matías, no soy feliz aquí. Extraño mi casa, mi familia. Quiero que mis hijos tengan eso también. Quiero volver a México. No dije para siempre, pero la palabra volver fue el gatillo. Su rostro, generalmente controlado, se transfiguró. No gritó. Fue peor. Se acercó a mí, el cuerpo rígido de rabia, invadiendo mi espacio personal. Habló bajo, casi en un susurro, lo que lo vuelve todo infinitamente más aterrador. ¿Estás loca, Fernanda? ¿Volver? No vas a ir a ningún lado. Y mis hijos tampoco. Esta es su casa. Si siquiera piensas en quitarme a los niños, te juro por Dios que acabo contigo. Te destruyo de una manera que ni te imaginas. Hago que desaparezcas. Retrocedí. Todo el cuerpo me temblaba. No era una amenaza vacía de una pelea. Había una convicción, una promesa de violencia en sus ojos que me paralizó. Pasé esa noche en vela, acostada en la cama, fingiendo dormir. Cada vez que él se movía, mi corazón se disparaba. Oía su respiración pesada y sentía un pavor que nunca había experimentado. Mi mente corría, repasando cada momento de nuestra relación, viendo ahora, con una claridad aterradora, el patrón de control y abuso. El miedo ya no era una sombra, era una presencia física en el cuarto. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Me dio los buenos días, me preguntó qué quería de desayunar. Ese era su juego, hacerme dudar de mi propia percepción, hacerme sentir que yo había exagerado. Pero el verdadero terror, ese que te voltea al revés y te obliga a actuar, vino por la tarde. Vino en la forma más inocente y, por eso, más devastadora. Santiago, mi niño, con sus 6 añitos de pura dulzura, llegó de la escuela y vino directo a mis brazos. Estaba callado, con la mirada perdida. Le hice un cariño en el pelo y le pregunté si todo estaba bien. Apoyó su cabecita en mi hombro y con la vocecita temblorosa preguntó: «Mamá, ¿qué es desaparecer?». Mi corazón se detuvo. El aire me faltó. Le pregunté por qué quería saber eso. Y continuó: «Es que hoy, en el coche, papá habló por teléfono con la abuela. Dijo que tú tenías unas ideas locas de irte y que si seguías así, él iba a hacer que desaparecieras». En ese exacto instante, el suelo se abrió bajo mis pies y caí en un abismo de pánico puro. Su amenaza ya no era un arma apuntada hacia mí. Era un veneno que ya estaba contaminando el alma de mi hijo. Desaparecer. La palabra resonaba en mi cabeza. Siniestra. Final. Ya no se trataba de mí, de mi matrimonio fracasado o mi infelicidad. Se trataba de la vida y la seguridad de mis hijos. Comencé a planear la huida en secreto, con la precisión de quien sabe que no puede haber error. Rebusqué en nuestros cajones de documentos en pánico. Mi única esperanza era la autorización de viaje que habíamos hecho 6 meses antes. Habíamos acordado en hacer una autorización con validez de 2 años para facilitar mis visitas a mi mamá en México. Era un documento de confianza, un símbolo de una normalidad que ya no existía, y era mi única llave. Sabía que tenía una ventana de pocas horas o días. El tiempo que le tomaría darse cuenta de mis intenciones y correr a la notaría para revocar el documento. O peor, conseguir una orden judicial para impedir la salida de los niños. La huida no era solo sobre cruzar la frontera, era sobre cruzarla antes de que él pudiera cerrarla para siempre. Durante 2 días actué con normalidad, la esposa sumisa y arrepentida. Mi mamá me mandó el dinero para el viaje. En una madrugada, mientras Matías dormía profundamente, dejé atrás años de mi vida. A las 4 de la mañana, desperté a los niños. Les susurré que haríamos un viaje de aventura, un secreto nuestro. La llegada a Monterrey fue como el fin de una guerra. Fue como volver a respirar después de un buceo forzado. El abrazo de mi mamá en la puerta de la casa fue el primer momento de paz real que sentí en años. El olor de su café, la comida con sabor a infancia, todo aquello era un bálsamo para mi alma herida. Estaba en casa, estaba a salvo. Mis hijos estaban a salvo. Esa era mi única y absoluta certeza. En los primeros días, los niños extrañaron un poco el cambio,
pero pronto se adaptaron con la resiliencia que solo los niños tienen. La alegría de tener a la abuela cerca todo el tiempo, de tener primos para jugar, de correr descalzo en el pasto del patio de mi mamá. Santiago y Camila florecieron. Reían fuerte, comían pastel de chocolate. Recuerdo una fiesta de cumpleaños de una primita. La casa estaba llena, la música alta, ese desorden delicioso de familia mexicana. Ver a mis dos hijos corriendo, riendo, con las mejillas sucias de pastel, me dio la certeza de que había hecho lo correcto. Esa era la vida que yo quería para ellos. Una vida de afecto, de libertad, de pertenencia. No me escondí. Al día siguiente de mi llegada, busqué a una abogada especializada en derecho familiar, una mujer muy bien recomendada. Le conté toda mi historia, desde el principio. La violencia psicológica, el control financiero, las amenazas, la conversación de mi hijo. Le mostré los mensajes que había guardado. Fui a la fiscalía y levanté un acta detallada contra Matías por amenaza y violencia psicológica. Mi abogada, al principio, estaba optimista. Fernanda, tenemos elementos fuertes aquí. La amenaza, el bienestar de los niños es soberano. La justicia mexicana suele ser sensible a esto. Pero, una semana después, me llamó con una voz diferente, más grave. Fernanda, necesito ser honesta. El abogado de él en Chile ya se puso en contacto. Van a activar el convenio de La Haya. Desafortunadamente, para el juez, tu palabra contra la de él, sin una prueba contundente de agresión física, se convierte en pleito de pareja. Y al convenio no le importa el pleito de pareja. Quiere saber dónde vivía el niño antes. Es una batalla difícil. Me aferré a la esperanza de que el sentido común prevalecería. Esa burbuja de paz y seguridad duró exactamente 3 meses. 92 días. Lo recuerdo como si fuera hoy. Era un martes soleado. Dejé a los niños en la escuela, les di un beso a cada uno y les prometí que haría pastel de zanahoria para la merienda. Al mediodía, cuando volví por ellos, la escena era de un caos silencioso. El patio estaba vacío. La directora, una señora muy amable, vino a mi encuentro con el rostro pálido y las manos temblorosas. Doña Fernanda, 2 actuarios, estuvieron aquí, con la Policía Federal. Se llevaron a los niños. El mundo se puso en cámara lenta. El sonido desapareció. Solo oía un zumbido en mi oído. ¿Se los llevaron a dónde? Ella no sabía. Me subí a mi coche. La mano me temblaba tanto que apenas podía girar la llave. Corrí a casa, y la escena que encontré en mi calle tranquila era de una película de terror. 2 coches negros, sin identificación, parados en la puerta de la casa de mi mamá. Eran de la Policía Federal. Y dentro de uno de ellos, una camioneta negra con vidrios polarizados. Vi el contorno de mis hijos. La carita de Santiago estaba aplastada contra el vidrio, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Camila estaba en el regazo de una mujer que no conocía. Y en el asiento del copiloto, con una sonrisa victoriosa y cruel, estaba Matías. Un actuario, un hombre alto e impasible, se me acercó y me entregó un fajo de papeles grueso, como una Biblia. Era la petición del convenio de La Haya. Secuestro. Esa palabra, otra vez, ahora sellada en un documento oficial. El proceso en México fue un atropello. Rápido, brutal y sordo. Mis pruebas de abuso, las amenazas, el acta levantada, el documento con la autorización firmada por él para viajar, el testimonio de mi madre, nada de eso tuvo peso. La lógica del juez, dicha en una sala fría de audiencia, fue como una sentencia de muerte. Las alegaciones de violencia doméstica, aunque lamentables, deben ser dirimidas por la justicia del país de residencia habitual del menor. Este tribunal no tiene competencia para juzgar el fondo de la relación de la pareja, sino para garantizar el cumplimiento del tratado. Determino la inmediata restitución de los menores a su país de origen, Chile. Mi abogada intentó argumentar, pero fue en vano. Mis hijos fueron tratados como paquetes a ser repatriados. La justicia de mi propio país me dio la espalda y me entregó, junto con mis hijos, de vuelta a mi agresor. El día que entregué a mis hijos en el aeropuerto de Monterrey fue el día en que mi alma fue amputada. Fui escoltada por actuarios y por mi abogada, que lloraba junto conmigo, impotente. El llanto de Santiago y Camila, agarrados a mis piernas, pidiendo no irse,
Es un sonido que todavía resuena en mis noches de insomnio, un fantasma que me atormenta. Mamá, no me dejes, por favor, mamá. Quédate con nosotros. Tuve que ser fuerte. Tuve que arrodillarme en el suelo de esa sala de aeropuerto, mirar a sus ojitos y mentir. Decir que era solo por un tiempo, que mamá era muy fuerte y pronto iría a encontrarlos. Se los entregué a su padre, que me fusilaba con una mirada de desprecio y triunfo. Esa mirada decía: gané, te destruí. En ese pasillo de aeropuerto, mientras veía su avión despegar, hice la única promesa que me mantuvo en pie. No los iba a abandonar. Si ellos no podían vivir conmigo en México, yo viviría mi infierno cerca de ellos en Chile. Una semana después, con una maleta y el corazón en pedazos, estaba de vuelta en Santiago. El viaje en avión fue el más largo de mi vida. Cada nube parecía burlarse de mi dolor. No volví a la casa bonita que un día llamé hogar, sino a un cuchitril de 30 metros cuadrados, rentado en el centro ruidoso de la ciudad. Un lugar con muebles viejos y el olor a soledad de los antiguos inquilinos. Recuerdo que batallé para encontrarlo. Muchos propietarios me miraban con desconfianza. Una mexicana soltera, sin empleo local. Mi departamento se convirtió en mi búnker. Funcional, impersonal, sin fotos en las paredes para no recordarme lo que perdí. Conseguí un trabajo remoto para una empresa de tecnología de México, lo que me garantiza el sustento mínimo para pagar la renta, las cuentas y los carísimos abogados. Y así comenzó mi nueva batalla, la más larga, solitaria y dolorosa de todas, la lucha diaria en la justicia chilena. Ya han pasado casi 4 años. 4 años en los que veo a mis hijos crecer a través de una pantalla de celular. Me convertí en una mamá virtual, una mamá de píxeles y bytes. Hablo con ellos todos los días por videollamada. Matías controla las llamadas. A veces se le olvida contestar. A veces el internet se cae justo cuando Camila me va a contar algo importante de la escuela. A veces se queda cerca, escuchando la conversación, y veo a mis hijos cohibirse, midiendo sus palabras. El otro día estábamos en la videollamada y Camila, corriendo por la casa, se tropezó y se cayó. Vi su rodilla raspándose, la sangre empezando a brotar. Su llanto fue un grito de «¡Mamá!». Y yo ahí, a miles de kilómetros, una imagen congelada en una pantalla, solo pude decir «Calma, mi amor, calma». Entonces, la nueva mujer de él apareció, la tomó en brazos, le limpió la herida, la calmó. Y yo tuve que sonreír y decir «Ves, hija, la tía te cuidó, ya está todo bien». Pero no estaba todo bien, estaba todo mal. Yo, su madre, fui reducida a una espectadora del dolor y del consuelo de mi propia hija. La justicia chilena es un monstruo burocrático y misógino. Nuestro divorcio, hasta eso, salió rápido. Matías se aseguró de deshacerse de mí en el papel para seguir con su vida perfecta. Pero el proceso que realmente importa, el que me daría el derecho de abrazar a mis hijos, ese se arrastra sin fin. Ya estoy en mi tercer abogado. El sistema es lento a propósito, para vencerte por cansancio. Los correos no se responden, los plazos se pierden y a cada paso se consume más dinero. En una audiencia de mediación, el colmo del absurdo. Estábamos todos ahí, yo, mi abogado, Matías, su abogado, y una mediadora designada por el tribunal. Matías, con su postura de hombre razonable, dijo que, en nombre del bienestar de los niños, ofrecía un régimen de visitas generoso. 1 hora al mes, en un centro comercial, con la supervisión de una trabajadora social. La mediadora me miró y dijo: «Señora, debería apreciar la flexibilidad del señor Matías. Él está tratando de colaborar». Sentí que la sangre me hervía. Me ofrecía migajas y yo tenía que agradecer. Para completar mi calvario, Matías rehizo su vida con una rapidez aterradora. Un día, navegando sin rumbo en las redes sociales, vi un álbum de fotos en el perfil de un conocido en común. Vacaciones en familia en el Caribe. Mi corazón se heló. Hice clic. Era Matías, sonriendo, abrazado a una nueva mujer, una peruana. Y en la foto también estaban mis hijos, Santiago y Camila, y otra niña, la hija de ella, todos sonriendo, jugando en la arena blanca. Él le había construido a ella la familia que siempre me negó. Y mis hijos estaban ahí, viviendo con esta nueva mujer, siendo criados por ella,
El dolor que sentí fue físico, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. ¿Quién les pone la pijama por la noche? ¿Quién les cuenta cuentos? ¿Quién los abraza cuando tienen una pesadilla? No soy yo, es ella. Me encuentro pensando en ella. ¿Sabrá la verdad? ¿O él le contó la versión de la ex esposa loca? ¿La controlará a ella también? Siento rabia, celos y una extraña y dolida lástima. Lástima por la próxima víctima. Y yo, la madre, la que los trajo al mundo, soy una presencia pixelada en una pantalla, una visita virtual, un recuerdo lejano. Esa es mi realidad. Una tortura diaria, una muerte lenta. Estoy aquí, tan cerca, y al mismo tiempo a un universo de distancia, luchando contra molinos de viento. Pero, mis queridas, si me han acompañado hasta este punto de mi viaje, es porque saben, en el fondo de su corazón, que esta no es una historia solo sobre dolor y derrota. Es sobre lo que decidimos hacer con el dolor. Al principio, lo confieso, pensé que me iba a morir. La depresión me abrazó con sus brazos helados y me llevó a un lugar oscuro, muy oscuro. Pasé meses encerrada en mi pequeño y ruidoso departamento, apenas existiendo. Trabajaba en automático, comía por obligación y lloraba hasta dormirme. El dolor era tan físico que a veces no podía levantarme de la cama. Pero un día, mirándome en el espejo, vi el reflejo de una mujer que no reconocía, pálida, delgada, con los ojos hundidos, vacíos. Y fue ahí, encarando a esa extraña, que una voz dentro de mí, quizás la voz de la Fernanda de antes, la gerente, la mujer fuerte, susurró: ¿hasta cuándo? No podía permitir que el dolor me definiera. Mis hijos necesitaban una guerrera, no una mártir. Decidí transformar mi dolor en combustible. Decidí que si la vida me dio limones, no haría solo una limonada. Plantaría el árbol, vendería los limones, abriría una franquicia de limonadas. Me sumergí en la espiritualidad, encontré en Dios, en mi fe, una fuerza que no sabía que poseía. Empecé a estudiar, a leer sobre neurociencia, PNL, sobre el poder de la mente. Comencé un blog anónimo, un diario virtual donde vaciaba mi dolor. Y, para mi sorpresa, otras mujeres comenzaron a responder. Mujeres que vivían dolores parecidos. Ahí, en el anonimato de Internet, encontré una comunidad. No estaba sola. Y entendí la lección más importante de mi vida. No importa lo que me hicieron. Lo que importa, lo que define quién soy, es lo que yo hago con lo que me hicieron. Y yo decidí hacer amor. Decidí transformar todo el veneno que me dieron en antídoto, en sabiduría. Yo no soy una mamá de la Haya. No soy una secuestradora. Rechazo esas etiquetas. Soy Fernanda, una mujer, una madre, que fue empujada al límite y que actuó por amor. El amor más visceral y desesperado que existe. El de proteger a tus crías. La vergüenza no es mía. La vergüenza es de quien abusa, de quien controla, de quien manipula. Nosotras somos sobrevivientes. Hoy, mi lucha en la justicia continúa, pero mi paz ya no depende de ella. Sigo viendo a mis hijos una vez al mes en persona. El dolor es muy grande todavía, pero no voy a perder las esperanzas. Mi esperanza ya no está en montones de papeles y en jueces de corazón frío. Mi esperanza está en la ley del retorno, en la ley de la siembra, en la certeza de que todo lo que uno planta, un día lo cosecha. Y yo, todos los 2 días, siembro amor, paciencia y verdad en la vida de mis hijos. Les mando libros en español, para que no pierdan la lengua de su madre, de su abuela. Les canto las mañanitas con un pastelito y una vela sola en mi departamento en sus cumpleaños, enviando mi amor a través de la energía del universo. Sé, con cada fibra de mi ser, que un día van a crecer, van a tener el discernimiento para entender y van a tocar a mi puerta. Y me estoy preparando para ese día. No para ser la mamá pobrecita que va a llorar y contar todas las injusticias, sino para ser la mamá fuerte y sanada que los va a mirar a los ojos y decir: esta es nuestra historia, fue dura, fue injusta, pero ahora, juntos, vamos a decidir cómo escribir los próximos capítulos. Mi mensaje final es para ti, mujer. Tú que quizás estás ahora en una relación que te apaga, que te minimiza. Por favor, escúchame. El abuso no siempre viene con gritos y golpes.
Muchas veces viene disfrazado de cuidado. Presta atención a las señales. La primera, el aislamiento. Te aleja de tus amigos, de tu familia, con la excusa de que ellos no quieren tu bien o que solo él te entiende de verdad. La segunda, el control financiero. Te da todo, pero no te da independencia, haciéndote rehén de su generosidad. Te conviertes en una empleada de lujo. La tercera, la invalidación emocional. Tus sentimientos son siempre drama, tonterías, exageración. Te hace dudar de tu propia cordura, en un proceso cruel llamado gaslighting. Y la cuarta, el papel de juez. Él siempre tiene la razón, y te pone en el banquillo de los acusados, juzgándote y condenándote por no alcanzar sus expectativas. Si reconoces estas señales, por favor, pide ayuda. Habla con una amiga, con tu mamá, con un profesional. El amor propio no es egoísmo, es tu chaleco salvavidas. Mi mayor error no fue haber huido, fue haber tardado tanto en darme cuenta de que el amor que sentía por la idea de tener una familia se había vuelto más grande que el amor que debería tener por mí misma. Muchísimas, muchísimas gracias por quedarse conmigo, por prestarme sus oídos y sus corazones. Su audiencia, su tiempo, son un regalo inmenso para mí. Si esta historia te tocó de alguna forma, por favor, suscríbete al canal para no perderte otros viajes de lucha y superación como el mío. Y no te olvides de activar la campanita para que te notifiquen. Ahora, te invito a hacer clic aquí al lado y ver el siguiente video. En él, otra mujer increíblemente fuerte comparte su batalla. Recuerden siempre, no estamos solas. Un beso inmenso en el corazón de cada una de ustedes. Fuerza, nos levantamos, siempre. Y para cerrar nuestra plática de hoy, les dejo una última pregunta. Después de escuchar todo esto, ¿qué significa para ti la palabra superación? ¿Cómo transformamos nuestro mayor dolor en nuestra mayor fuerza y encontramos un nuevo propósito en la vida? Comparte tu reflexión aquí en los comentarios. Tu historia, tu voz, también importan y pueden ayudar a otras mujeres.